Buenas, bienvenido a la sección del problema correspondiente al curso de mecánica vectorial. En esta oportunidad, fuerza resultante por el profesor Beltrán. Problema: si la tensión en el cable BC es de 145 libras, determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B de la viga AB. Aquí están nuestras respuestas. Aquí tenemos nuestro esquema de nuestro problema. Vemos que la viga AB está soportada por tres fuerzas: la tensión del cable más estas dos fuerzas que tenemos aquí. Por lo tanto, la resultante sería la suma de las tres tensiones, es decir, BC más BE más BD. Hemos llamado a esta BE y esta tensión que tenemos por acá BD. Vamos a calcular cada una de las tensiones involucradas en el problema. Vamos entonces primero con la tensión BC. La tensión BC va a tener dos componentes, una componente en X y una componente Y, como está aquí en la figura. La componente en X está a lo largo del eje X negativo y la componente Y a lo largo del eje Y positivo. Vemos entonces, vamos a calcular entonces cada componente. La componente X de la tensión BC sería su módulo, que es 145, que nos dan acá, que es el módulo de la tensión multiplicada por el coseno. Pero el coseno del ángulo sería, por definición, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente es de 84, vean, y la hipotenusa es de 116. Desarrollando nos queda que la componente en X de B sub C es 105. Por el momento estoy omitiendo las unidades. Vamos a colocarlas al final de los cálculos. Siguiendo, vamos con la componente en Y. Sería igual también al módulo, pero como es el seno, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto nos da entonces que la componente Y de B sub C nos dio 100. Por lo tanto, el vector BC es igual a menos 105 en I más 100 en J. El mismo desarrollo vamos a hacer con el vector BE. Vemos que el vector BE tiene dos componentes. Uno hacia abajo, que es negativo, que es la componente Y la componente X, que va hacia la izquierda, también negativo. Por lo tanto, vean, el vector BE tiene las dos componentes negativas. Viendo aquí ahora, el módulo del vector BE es de 100. La componente X en el triángulo vemos que es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto sería 3 entre la hipotenusa, que sería el concepto del seno. Sería entonces 100 por 3 entre 5. Esto nos daría entonces igual a 60. Y la componente Y, observamos aquí que es el cateto adyacente, sería entonces componente en Y, sería el módulo, que es 100 por el coseno. Pero el coseno es cateto adyacente, que es 4 entre 5. Esto nos daría entonces 80. Por lo tanto, el vector BE sería menos 60 en I menos 80 en J. Ya hemos construido entonces el segundo vector. Vamos con el tercer vector, que es el vector BD. Vemos que el vector BD tiene componente en X hacia la derecha positiva y la componente en Y hacia abajo negativo. Por lo tanto, el vector BD va a ser igual componente en X positiva y la componente en Y negativa. Vemos aquí en el triángulo que la componente X es el cateto opuesto, sería entonces con el seno, que sería 12 entre 13. Por lo tanto, sería componente en X, sería su módulo, que es 156, multiplicado por el seno, que es el cateto opuesto, que es 12, entre la hipotenusa, que es 13. Esto nos da un total de 144. Y la componente en Y, siguiendo el mismo desarrollo, nos da entonces 60. Introduciendo en mi ecuación de arriba, nos queda que B sub D es 144i menos 60.
introduciendo los valores encontrados de las tensiones en mi ecuación original, que es R igual a B sub C más B sub E más B sub D, tenemos lo siguiente. Tenemos que R va a ser igual entonces a 144 menos 105 menos 60, todo eso en I, más 100 menos 80 en dirección J. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, sumamos, como es una suma vectorial, sumamos todos los componentes en I, me dio esto. Posteriormente sumamos todas las componentes en J. Esto me da entonces que R nos dio menos 21 en I, menos 40 en J libras. Ahora, queremos es el módulo del vector R. Al sacar el módulo, sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, y esto me da 45.2 libras. Para hallar ahora la dirección o el ángulo con el eje de las X, aplicamos el concepto de dirección en el plano, que sería arco tangente de la componente en Y, que en este caso es menos 40, entre la componente en X, que es menos 21. Desarrollando esto, nos queda que θ nos da 62.3 grados. Espero que este problema les sirva de ayuda para estudios posteriores. Gracias por su atención y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.